Bienvenidos al podcast Somos Uniandinos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema profundo y delicado como las conductas autodestructivas e intentos autolíticos. Para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Andrea Suárez, quien es máster en psicopedagogía y en investigación en discapacidades. También, como siempre, está con nosotros Santiago Ulloa y yo, María Belén Porras, para acompañarles con este importante tema. Vamos a comenzar conociendo cuáles son las definiciones, causas, efectos y qué podemos hacer para buscar ayuda si estamos atravesando por esta problemática. Buenos días, Andrea, bienvenida. ¿Qué son las conductas autodestructivas? Bien, buenos días. Muchas gracias por este espacio. La verdad, disfruto mucho compartir estas cosas de la psicología el día de hoy, ¿no? Al hablar de las conductas autodestructivas aparecen algunas definiciones. Sobre las definiciones me gustaría señalar una que hace relación a la psicología evolutiva y del desarrollo, en donde se señala que el niño en su proceso de desarrollo a los 2 años y medio, 3 años, empieza su concepción sobre sí mismo, empieza la idea del sí mismo. Y muchas veces estas ideas del sí mismo vienen con componentes negativos. Entonces, durante la tercera infancia, hacia los 6, 7, 8 años, ya empezamos a desarrollar una autoestima no muy positivo, no muy favorable, que en la adultez se empieza con manifestaciones negativas hacia sí mismo, ¿no? Entonces eso puede estar repercutido en ideas o acciones y un poco por ahí iría la definición y el origen, ¿no?, de estas conductas autodestructivas. Bueno, don Belén, un gusto estar con usted nuevamente en un programa. En esta ocasión estamos acompañados de la máster Andrea. Es un gusto estar con usted. Realmente hoy estoy con 2 docentes que realmente han impactado la vida de muchos estudiantes y la mía también, a las cuales yo valoro mucho, y hay muchas personas que las estiman y las valoran mucho por su capacidad como seres humanos y también como profesionales. Entonces realmente es un gusto y un placer compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, metiéndonos a temas ya de las conductas, ¿no?, de autodestructivas, pues se definen, ¿no?, pues que las conductas autodestructivas son acciones, son situaciones, ¿no?, que se desencadenan de manera psicológica, de manera física, de manera emocional. Máster Andrea había tocado algunas corrientes desde el origen, ¿no?, el sí mismo, ¿no?, ese yo ideal, ese yo imaginario también, ese yo social que se va formando, ese sí mismo, es parte de la identidad de una persona. Entonces creo que las conductas autodestructivas como concepto, como se puede definir, creo yo, como la acción que tiene una persona para comportarse de manera negativa hacia sí mismo, ¿no? Aquí Aaron Beck, en la psicología cognitiva, menciona y se enfoca en los pensamientos negativos, en el cambio de esos pensamientos irracionales, que es una de las vías de lo que es las conductas autodestructivas. Pero creo que en este punto sería bueno ir avanzando un poco en referente a qué tipos de conductas destructivas hay, qué niveles de autodestrucción hay, si hay niveles leves, graves, moderados, y los tipos de conductas, pues podríamos empezar, ¿no?, autolesiones, consumo de sustancias, mutilaciones, etcétera. No sé si podríamos ir abordando por ese lado, por ese origen ese origen, ¿no?, que genera las causas después de las lesiones y conductas autodestructivas. Bueno, para empezar, yo creo que cabe recalcar que las conductas autodestructivas son mucho más comunes de lo que pensamos. Yo había comentado igual en alguna clase con los chicos que el suicidio es el acto de terminar con la vida física del individuo. Sin embargo, también existe algo que se llama el suicidio indirecto, que es cuando una persona poco a poco va destruyéndose, va acabando con su vida. Y aquí entran, por ejemplo, problemáticas como el consumo de sustancias, porque ¿cuál es el fin de consumir? Bueno, hablábamos de un estado de para poder evitar y olvidar los problemas en ese momento, ¿no?, como un amortiguador emocional. Sin embargo, también el alcohol a largo plazo y a corto plazo ya genera efectos en la vida emocional y secuelas físicas. Entonces también el consumo es una conducta autodestructiva. Una conducta autodestructiva es igual el hecho de tener y generar estas dependencias emocionales en relaciones tóxicas y conflictivas. Hay personas que tienen este tipo de patrones, gozan y disfrutan de eso también, de cierta forma. Ya vamos a abordarlo de manera más profunda, qué es el goce, qué significa. Pero también aquí vemos este enganche, esta dependencia, y obviamente esto genera autodestrucción en los jóvenes. Y se ve muchísimo ahora, después de la pandemia, cómo se han reforzado estas conductas de dependencia.
vemos muchas personas que acuden a consulta porque no saben cómo vivir en su soledad, no saben cómo aprender a estar solos sin tener una pareja, que pasan de pareja en pareja y no pueden tener ese momento de procesar sus emociones, gestionarlas y tener un duelo apropiado. Entonces podemos ver que, claro, las conductas autodestructivas se ven de una manera súper común, sobre todo ahora hablamos de una población joven que las tiene desde muy jóvenes. El cutting, por ejemplo, en los colegios es una problemática muy común. En las aulas de clase los docentes se dan cuenta porque cuando se remangan las mangas de las blusas o del uniforme vemos cortes. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas? Bueno, que el dolor alivia o por un momento minimiza el impacto emocional. Entonces, sí es cierto que debemos estar muy alertas a todas estas manifestaciones y también entender que hay conductas que hemos normalizado socialmente, pero que en realidad sí nos autodestruyen. El alcohol, por ejemplo, ¿qué hace? Envejece a la persona, te afecta a los órganos internos. A nivel cognitivo ni se digan los efectos que tiene el alcohol, ¿no? Sabemos que las neuronas mueren y las neuronas que mueren no son recuperables. Por más que hablemos de una plasticidad cerebral que el ser humano tiene, ya no se pueden recuperar. Entonces hay pérdidas de la memoria, hay dificultades en la concentración, incluso problemas conductuales. La persona se muestra irritable, hay problemas familiares, sociales, hay muchas situaciones que repercuten en ello. Entonces sí hay que tomar conciencia en que hay diferentes tipos de manifestaciones de estas conductas que no deberían ser normalizadas y debemos darnos cuenta que ya cuando estamos haciendo algo que nos causa dolor, que nos hace daño, que está dañando nuestro estado físico y emocional, pues obviamente es algo que debemos prestar atención y buscar ayuda a tiempo. ¿Qué opinamos sobre esto, doctora? Sobre el tema de los tipos de conductas autodestructivas, cómo se manifiestan, dónde los podemos observar. Bien, en relación a ello, es importante recalcar un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? Lo encontramos en la vida cotidiana. Si partimos un poco de este concepto anterior de cómo nosotros en nuestro autodiálogo interno empezamos a generar todas estas ideas negativas sobre nosotros mismos, puede tener acción en cualquiera de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es la negligencia psicológica y la negligencia emocional. Muchas veces este para mí ha sido un término nuevo en realidad, pero tiene que ver con identificar estas situaciones y no hacer nada. Muchas veces, y ahora más que antes, hablamos ya de salud mental, hablamos del acceso que tenemos, que quizás todavía es limitado, pero hay acceso a salud mental. Sin embargo, todavía sentimos como ese detenimiento ahí, todavía muy sesgado por las ideas sobre salud mental, y aparece la negligencia emocional, la negligencia mental también. Entonces, esas pueden ser algunas de las manifestaciones. Otra de las manifestaciones súper frecuentes es el autosabotaje. Totalmente, claro. El autosabotaje como una conducta autodestructiva aparece muy frecuentemente, ¿no? Estamos actuando bien, estamos realizando nuestras cosas bien, empezamos con proyectos, ideas, tenemos todas las capacidades, el potencial, muchas cosas aparecen allí y de repente una idea se nos cruza y lo arruina, ¿no? O esta sensación de soy incapaz, no puedo, no lo voy a lograr. Algo nos atraviesa ahí en la incertidumbre y es entonces cuando nos autosaboteamos. Yo escuchaba un ejemplo bastante claro sobre este autosabotaje. En el tema, muchas veces queremos hacer algo, un proyecto pequeño, a veces puede tener que ver con simplemente hacer ejercicio, ejercitarnos. Pero ¿qué pasa con ello? La idea de vivir en el conformismo, la comodidad, estar pues viviendo de una manera tan rápida, nos ubica en un sitio. Y muchas veces ese sitio en el que nosotros nos ubicamos genera malestar. Pero un poco nos hacemos los locos hacia el malestar que eso genera y entonces seguimos actuando de la misma manera. Eso se ve muy, muy frecuentemente en todos, ¿no? Yo creo que esto de las conductas autodestructivas no es un tema que aborda únicamente a los jóvenes, sino que también, todos en algún momento o en algún punto aparece allí esta imagen, ¿no? O esta idea o este personaje autosaboteador que no podemos sostener las cosas que iniciamos y ¡plin! Se nos caen. Gracias al autosabotaje.
El tema de la negligencia de la salud, el tema de la negligencia mental, creo que es un tema muy importante porque de ahí parte todo, ¿no? De al ser negligentes, como la palabra me dice, no operar hacia la situación, estamos ignorando factores propios de uno emocionales que son fundamentales en nuestra realización, ¿no? Nuestro diario vivir, hacia una evolución, hacia algo, hacia nuestro bienestar en este caso. Y se han mencionado pues varias conductas autosaboteadoras, ¿no? Realmente que son importantes, sin embargo hay otras que nos han tocado, como por ejemplo el tema del comportamiento sexual, ¿no? Hay también comportamientos sexuales, o se cierran las personas, o hipersexualidad, ¿no? Entonces, que también ahí va con una conducta destructiva. Y otra de las conductas destructivas que a veces se las pasan por alto y a veces se las llaman amor, pueden ser las relaciones sexuales sin protección. Yo pienso que es una de las conductas más autodestructivas sin conciencia que una persona puede tener, no solo por el hecho del embarazo, porque hay métodos y cosas posterior igual a un tema de embarazo. Sin embargo, las enfermedades que se pueden transmitir es muy importante, ¿no? Y es parte de esas conductas autodestructivas que son, es del origen, que están ahí, ¿no? En este punto pues también es objetivo darnos cuenta, se hablaba hace un rato del cutting, porque las conductas autodestructivas que están más camufladas son las que hay que analizarlas también. ¿Qué podemos pensar de los tatuajes? ¿Será que es una manera de cutting adornada? Puede ser. Hay un libro, no me viene el autor a la cabeza, que hablaba que cada parte del cuerpo obviamente tiene una referencia emocional y que el tatuaje sí, evidentemente tiene un ligero cutting por ahí, porque es un dolor que genera satisfacción a posterior y claro, después queda arte por detrás. Entonces eso un poco quería mencionar al tema de los tatuajes. Bueno, tampoco digo que sean malos los tatuajes, ¿no? A mí me gustan mucho, pero se menciona eso. Creo que también sería fundamental ir adentrarnos un poco en las causas que generan también las conductas autodestructivas, porque claro, es bastante no fácil, ¿no? Hay que estudiar, investigar mucho para poder entender cómo se genera una causa autodestructiva. ¿Cuántos autores han hablado de diversas causas y por qué, no? Pero en este punto es desde dónde se originan y cómo podemos irlas abordando, por ejemplo, desde el conductismo, Skinner, ¿no? Desde el refuerzo conducta, desde el psicoanálisis, con Freud, con Jung, con Lacan, que mencionamos hace un rato, cómo esto se unifica con las conductas autodestructivas, que creo que esta es la parte, este es lo más fuerte del podcast, ¿no? Cuando mencionamos pues bueno, los orígenes y de dónde viene, ¿no? Con tu reflexión, Santiago, bueno, creo que hemos sacado un montón de cosas ahorita para analizar, que ya lo vamos a hacer poco a poco, pero se me viene a la mente un caso igual de en un proceso de reclutamiento de la milicia, en donde estuvimos aplicando pruebas psicológicas. Siempre allí lo que haces es observar cómo es la presencia física del postulante. Entonces ellos tienen que hacer esto con sus brazos, ¿sí? Para poder mostrarte que están sus brazos limpios, que no tiene cortes. Y allí pudimos ver que, por ejemplo, del 100% de candidatos, un 20% tenía cicatrices súper fuertes. Había un caso específico de un postulante que tenía más de 200 cortes en su cuerpo y eran tan profundos que las cicatrices sobresalían. Era terrible el caso. Entonces, a la hora de abordarlo y preguntarle, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué te cortas? ¿Qué está pasando? Él decía, bueno, esto no será normal. No se cortarán todos. Yo pensaba que esto era algo que todos hacían. Entonces él ni siquiera tenía una conciencia de que algo estaba sucediendo con él. Y él decía, bueno, yo hago esto todos los días, lo he hecho desde súper joven, desde mis 13 años y ya tenía 18. Y no, nadie me dijo nunca que esto estaba mal o que tenía un problema emocional. Así que ese rato el sargento le dijo, no debes hacer eso, tienes que ir a terapia, ahorita agéndate con alguien, pero no está bien porque esto es como el exteriorizar una carga emocional que tú tienes súper profunda y que te está haciendo daño. Entonces mira cómo atacas a tu cuerpo, cómo lo estás deformando, la manera en la que estás haciéndote daño, ¿no? Y te quedan estas secuelas que van a estar ahí de por vida, para siempre. Entonces ese momento él entendió, lloró y fue como su momento de toma de conciencia también, porque alguien más se lo dijo, él no tenía ni idea. Entonces así, bueno, analizamos que por ejemplo en este caso específico habían problemas familiares, problemas con la madre había emigrado desde muy joven, él se quedó solo con sus abuelos, también abuso físico, le golpeaban, le maltrataban, violencia. Entonces fueron varias situaciones que él fue como afrontando desde muy pequeñito y estuvo solo todo el tiempo, ¿no? También yo creo que hay una tendencia en su personalidad en donde él era sumamente pasivo, y creo que eso también se puede repetir en este tipo de conductas, que la persona aguanta mucho
Incluso en este libro de la enfermedad como camino nos habla del cáncer, que su origen se da en una persona que reprime muchísimo como mecanismo defensivo. Entonces, obviamente, esa tendencia a la represión genera que mi cuerpo ponga como síntomas de estas situaciones. Entonces el cáncer se va generando por eso desde este análisis psicoanalítico. Entonces podemos ver que las causas son múltiples y también puede ser como efecto de un trastorno mayor. Por ejemplo, una depresión con síntomas psicóticos también puede llevar a la persona a que cometa estos intentos o que tenga estas ideas, que genere estos pensamientos. Hablábamos del autosabotaje, que es súper típico en una personalidad anancástica, por ejemplo, ¿no? En mi tendencia a la perfección, y cuando algo me sale mal, pues mi mente es mi propio, como yo siempre digo, verdugo, y está ahí juzgando, y soy yo, no es ni siquiera otra persona que está saboteándome, sino yo mismo. Así que eso también es algo que debemos trabajar en terapia, la modificación de este tipo de pensamientos, para que podamos tener una vida saludable. Andreita, con respecto a todas las interrogantes de Santiago, ¿qué podemos decir? Porque nos ha dejado aquí con muchas reflexiones sobre el tema de los tatuajes también, es algo súper interesante. Wow, sí, yo creo que hay muchas aristas. O sea, cuando hablamos, ¿no?, de conductas autodestructivas, yo creo que es un disparador de muchas cosas. Ya se mencionó ansiedad, depresión, cuadros más graves, ¿no? De hecho, dentro de algunos elementos como teóricos se habla como de personalidades con tendencia autodestructiva. Entonces, en ese sentido, hay mucho hilo por ahí, hay mucha tela por cortar, pero si hablamos un poco de los orígenes, la teoría psicoanalítica es un tema bastante complejo, ¿no? Pero desde una lectura lacaniana, sabemos que Lacan hace una relectura a Freud, y en algunos de sus seminarios él señala un poco el tema del goce, que para muchos es una reducción a sentir placer en el displacer. Un poco estudiando esto como más profundamente, entendemos que no es la única arista, pero sí tiene una línea muy fina entre este componente, ¿no? Sentir placer en el displacer. Y sobre ello es muy importante recabar que no todos. Entonces, en ese sentido, la lectura de cada uno será diferente. Es decir, para alguno, claro, la marca que viene como un simbolismo en el cuerpo, ¿no?, tendrá un componente, le daremos un discurso, pasará por el discurso, y quizás ahí podemos encontrar como como el origen mismo, pero para la persona. Un poco desde esta corriente, desde esta teoría, podemos entender el caso a caso. O sea, no existen dos casos iguales. Entonces, puede ser que para alguno, claro, la marca en la piel pueda sugerir un poco este placer en el displacer, mientras que para otros quizás no. Entonces hay una fina línea, y por eso es muy importante el análisis, ¿no?, en cuanto al tema analítico. Desde el psicoanálisis, ¿no? Sí, desde esta corriente mucho más psicoanalítica. Básicamente cada persona tiene una sombra, ¿no? Entonces lo que usted nos está mencionando aquí, don Andrea, sería que obviamente depende de la historia de la persona para que exista esta funcionalidad psicoanalítica, ¿no? Porque para una persona tal vez un tatuaje en una situación crítica puede ser la marca de algo horrible de por vida, que para otra persona pudo haber sido ese displacer que generaba placer, ¿no? Desde otra percepción. Sin duda. Algo que se señala mucho, ¿no?, desde aquí es cómo nosotros en el componente del lenguaje, el lenguaje intenta acercarse mucho al deseo. Entonces somos seres deseantes y a través del lenguaje intentamos darle un sentido a todo, pero nos queda un hueco ahí. Lacan decía, somos sujetos con una tachadura, ¿no? Entonces ahí en ese hueco como que se conjugan muchas cosas. Y dentro de esas cosas que se pueden conjugar es justamente la conformación del síntoma. Entonces, por ahí podemos entender esta lectura, este análisis del 1 a 1. Ahora, tú mencionabas un poco la sombra. Me gusta mucho este tema. Miraba un poco la corriente analítica junguiana, que tiene ya un componente distinto al del psicoanálisis, y desde la corriente junguiana analítica hay la conformación de la sombra. Entonces, la forma un poco más sencilla de explicar esto es que nosotros, nuestro ser,
se conforma a partir de elementos que nosotros negamos de nosotros mismos, y esto no nos gusta mucho verlo, no nos gusta mucho aceptarlo, y puede tener una lógica propia en muchos de los casos. Entonces hay deseos conscientes que nosotros queremos manifestar y hay deseos inconscientes que por ahí no nos gusta mucho mostrarlo, ¿no? Y ahí viene la configuración de la sombra. Entonces, en esto de las conductas autodestructivas puede ser un reflejo directo de esta sombra que nosotros rechazamos, pero que está ahí, muy presente. Había un ejemplo justamente sobre esto de la sombra. Yo les decía, una persona que a lo mejor con una tendencia a la obesidad empieza a hacer ejercicio, su deseo consciente es estar delgada, etcétera, ¿no? Pero quizás en la infancia sufre un trauma que tiene que ver con su cuerpo, que le marca el cuerpo, y entonces de forma muy inconsciente empieza a odiar su cuerpo. Una dismorfia corporal, ¿no? Entonces, el momento en el que odia su cuerpo, claro, su deseo inconsciente es: no quiero mostrar mi cuerpo, no quiero mostrarme porque hay un trauma ahí y capaz soy objeto de sexualización. Sin embargo, claro, ya en análisis se puede entender esto y se puede mostrar que el cuerpo puede estar entendido desde otras formas y en una actividad tan común, tan casual como hacer ejercicio. Entonces, eso un poco lo que pues yo quería aportar hoy con esta parte de desde la lectura psicoanalítica, desde la teoría analítica, que es una visión más profunda, ¿no? Con estas instancias, toda esta parte consciente y toda esta parte inconsciente, que de eso mucho no sabemos, ¿no? El análisis nos permite acceder a eso. Totalmente. Me han hecho pensar muchas cosas, ¿no? Un poco me vuelvo a Freud en la pulsión de vida y pulsión de muerte, Thanatos y Eros. Podríamos hablar que Thanatos, al ser la pulsión de muerte, las conductas autodestructivas inconscientemente están relacionadas totalmente a esa energía, ¿no? Belén también mencionaba hace un momento ese suicidio silencioso o de a poco, ¿no? Veía unos podcasts y leí un libro igual sobre el tema y realmente sí, la mayoría de personas nos estamos matando silenciosamente con diversas conductas, ¿no? Porque no es solo lo que se ha mencionado o lo que está al exterior normalmente, que ya se ha hablado de drogas, de la mutilación, consumo de sustancias, etcétera, sino también a veces es esa desde las personalidades también, ¿no? Ir llegando a lo que es la perfección, una anancástica, ¿no? Una persona que se sobreexige también puede ser autodestructiva en su búsqueda de una perfección utópica, tal vez porque tal vez no existe la perfección, sino una excelencia en el mejoramiento de las cosas. Entonces es bastante interesante desmenuzar este tema, como se ha hablado desde el psicoanálisis, hemos mencionado algunos autores, Jung, Lacan, Freud, pero también sería bueno abordarlo, ¿no? Si es que lo analizáramos desde el conductismo, ¿no? Una persona conductista, mencionando, para no mencionar a todos los autores, Watson, Skinner, etcétera, solo se fija en la conducta, ¿no? Entonces aquí sería la pregunta, ¿no? ¿Es posible a través de la conducta hacerle a la persona preguntarse, que busque su origen, pero solo en qué es el factor, cuál es el estímulo que genera esa respuesta? No estamos hablando ya de un tema que busque el origen emocional, sino que también cae en lo emocional, aunque quiera decir que no, pero cuál es ese detonante, cuál es ese estímulo que genera la respuesta, ¿no? Entonces creo que también sería otro paso para analizar ese autosabotaje, es a partir de qué momento, a partir de qué conexiones externas yo empiezo a generar estas respuestas. No sé si esa sería una vía desde la psicología que se puede aplicar o se aplica estudiando un poco solo desde el conductismo, ¿no? Porque obviamente el psicoanálisis es súper profundo y los orígenes que se marcan en las constelaciones familiares y todo lo que conlleva el proceso sombrío, de complejos, etcétera, es otro tema. Este es desde el conductismo. Bueno, aquí nos vamos a remontar a la película clásica, ¿no? A la Naranja Mecánica, por ejemplo, en donde va a ser una serie de refuerzos. Se trata de erradicar la conducta delictiva del protagonista, pero también podemos ver que este tipo de recursos, pueden en ese momento paliar la manifestación conductual. Sin embargo, si no nos vamos a lo profundo, la situación sigue ahí. Entonces, yo creo que lo importante es sanarla y resolverla de raíz, ¿no? Como todo en la vida, hablamos de las relaciones, cuando terminan también debemos terminarlas de raíz y no, es que sigo escribiéndoles, que sigo hablando ocasionalmente. Todo en la vida es de raíz. Entonces,
Otra cosa importante que se puede analizar en esta sociedad actual es que nosotros tenemos una tendencia a la gratificación inmediata de necesidades, y es lo que hemos hablado muchas veces también, el hecho de que estamos tristes e inmediatamente queremos sentirnos bien, ¿sí? Entonces terminamos una relación de pareja, estamos tristes, queremos llorar, estamos súper sobrecargados emocionalmente, pero nos sentimos tan incómodos con esa tristeza que ese momento salimos inmediatamente con amigos, con amigas, vamos a tomar, nos vamos de fiesta. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona normalmente ahora en esta sociedad? Pues tratar de por un momento dejar de lado estas emociones, y al final del día no tiene este gestionamiento emocional, no tiene los recursos emocionales adecuados, porque huye de sus propias emociones. E incluso vemos a la soledad como algo súper incómodo, cuando en realidad la soledad también, el estar solo, tener estos momentos, estos espacios individuales, es algo súper sano. Entonces yo creo que también estas conductas se generan debido a esta desesperación que tenemos por estar bien inmediatamente, y no nos damos un tiempo para procesarlo. Henrietta. Bien, wow. El conductismo. Yo creo que igual que todo, ¿no? O sea, es que la realidad es tan vasta que no podemos tomarla desde una sola arista. Entonces, entender estas conductas autodestructivas desde el conductismo nos permite entender cosas, nos permite entender acciones, nos permite entender mecanismos, cómo funcionan, qué es lo que acciona y cuáles son las consecuencias. En ese sentido, claro, existen programas. Hay una serie de programas como para identificar elementos que podrían ser considerados como conductas autodestructivas, y entonces se aplican planes de acción, ¿no? Uno de los más frecuentes es en el tema, por ejemplo, de las autolesiones, o en el tema, por ejemplo, de trastornos alimenticios que tienen que ver con anorexia, bulimia. ¿Sí? Podemos ver que la conducta autodestructiva en esos cuadros es justamente la tendencia muy rígida a someterse a periodos de no alimentación durante un tiempo prolongado, o la ingesta compulsiva del alimento, ¿no? Entonces, esa es la conducta. Claro, el trastorno que viene de trasfondo es el trastorno alimenticio. Entonces, existen programas específicos en el que, claro, a través de diferentes reforzadores se ayuda a que la persona tenga regímenes de alimentación más saludable, practique esquemas de ejercicios, practique algunos otros elementos, ¿no? Entonces, sí existen programas. Yo creo que en ese sentido encontramos algunos resultados positivos, favorables, y en menor tiempo, ¿no? Eso en cuanto un poco a la parte conductista. Podemos analizarlo también desde ahí, es posible totalmente un abordaje desde ahí. Vemos, por ejemplo, en los niños pequeños el berrinche. El berrinche aparece muy frecuentemente de los 3 a 5 años, ¿no? Y una de las primeras manifestaciones que tienen los niños cuando ya empezamos a ver conductas que llaman la atención justamente es la autoagresión. Ustedes han visto en el berrinche, un niño llora tranquilamente, pero otra cosa es cuando se bota al suelo, cuando empieza a golpearse la cabeza. Vemos que esas, por ejemplo, pueden ser ya elementos indicadores de quizás como estas tendencias autodestructivas, ¿no? Desde niños, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí mecanismo de acción-reacción. Entonces, sí, el conductismo funciona, sin duda. El conductismo sigue siendo un modelo vigente hasta la actualidad, ¿no? El análisis conductual. Entonces, hay diversas maneras de entender, y yo creo que eso es bueno, o sea, aperturar este panorama, no saber que no solamente hay una forma, hay muchas formas de abordar, de entender, de trabajar, de tratar. Entonces, eso es lo importante. Claro, sí, pienso que justo ese era el tema. De hecho, la pregunta nacía específicamente por eso, porque de hecho el psicoanálisis es bastante discutido, a veces rechazado por ciertas corrientes. De hecho, bueno, tenía Freud su hater, que es Karl Popper, ¿no? Bastante racionalista, pero objetivo en algunas cosas. El tema es aquí, como mencionaba Master Andrea, el incluir las diversas aristas, ¿no? Y en estos procesos obviamente entra lo cognitivo, pues, ¿no? La forma de aprender y de desaprender, que creo que es lo más complejo. Y bueno, temas más adelante como el humanismo con Abraham Maslow y la realización, pero en este punto yo me he centrado bastante en el conductismo y el psicoanálisis, ya que indudablemente esa respuesta
sí tiene un origen muy, muy psicoanalítico, por más que lo queramos ver y que otras personas digan que no, que solo es la conducta. Hay siempre una historia detrás de cada persona que le constituye ese único universo como tal, ¿no? Y que por eso las terapias son individualizadas, pienso yo, no se pueden dar en grupo. Hay ciertos aspectos que se pueden trabajar en grupo desde lo social, pero desde lo personal, pues pienso que no. Entonces creo que en ese punto pues es fundamental toca hablar sobre las consecuencias que puede generar estas conductas autodestructivas, porque obviamente hemos mencionado ya varias, pero las consecuencias son diversas, ¿no? Bajo rendimiento académico, problemas familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las conductas son, entre comillas, como hemos hablado, conductas normalizadas, conductas normales, y a partir de qué punto ya se convierten ya en tal vez ya una conducta destructiva leve, después moderada, grave, extremadamente grave puede ser, ¿no? Que en temas de cutting obviamente es evidentemente fácil evidenciar que puede ser muy grave al ver un corte, ¿no? Pero hay otros temas, como hemos dicho, temas sexuales que ni siquiera se manifiestan, no están ahí, temas de abusos, temas de consumos, igual que también las personas no es que lo consumen diferente. El alcohol y el tabaco, como he mencionado, pues son temas socialmente aceptados, sin embargo igual causan muchísimo daño, ¿no? Entonces en este punto es ¿qué tanto daño causan estas conductas a los individuos, y en qué punto el individuo debe decir hasta aquí esta conducta es suficiente y debo buscar ayuda, porque esto creo que me está desenfocando de la vida? Y aquí también viene otra situación que acabo de reflexionar con esto, y es el hecho de que muchas veces socialmente se piensa que cuando una persona comete este tipo de conductas es por llamar la atención, ¿no? Wow, o que claro. Muchas veces igual cualquier persona que tiene estas ideas autolíticas de quitarse la vida, de hacerse daño, cuando te lo dices porque no lo va a hacer. Entonces ha habido muchísimos casos en donde la familia le ha dejado de lado, no le ha escuchado a su hijo, a su hija, porque piensan que no lo va a hacer, pero realmente yo creo que sí hay que prestar atención cuando una persona te dice que va a hacer algo, porque realmente sí puedes llegar a hacerlo. Y estas conductas también obviamente son una manera en la que primero estoy desfogando toda esta situación emocional, pero también sí estoy pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces por algo se da el síntoma, ¿no? Es una manifestación de algo que yo necesito resolver. Entonces vemos también, como les decía, en hogares desestructurados, en hogares disfuncionales, en donde ha habido violencia, antecedentes de consumo. Esto es súper común porque el niño se va creciendo con este tema de negligencia y también con varios vacíos. Carencias afectivas, apegos inseguros, apegos ambivalentes. Entonces, obviamente esto va a repercutir en la manera en la que vamos a generar apegos y vínculos en la adultez. Entonces, hay que analizar todo el historial de vida de la persona, que, como decía la doctora Andrea, es muy individual, es una historia y una novela familiar de cada uno de nosotros que, como hablábamos igual, nosotros vemos una persona, pero no sabemos su interior es inobservable, salvo que tengamos una conversación profunda y podamos llegar a ello. Pero siempre es importante entender que cuando alguien dice voy a hacerme daño, voy a hacer esto, tenemos que prestar atención. E incluso recuerden los 3 escenarios en los que el psicólogo puede romper el secreto profesional. El uno es cuando un paciente viene y te dice me voy a hacer daño, de aquí salgo y me lanzo del puente. El otro, voy a salir de aquí y voy a comprar una metralleta para meter a la UDI y atacar a mis compañeros. Sí. Y la otra es cuando hay un llamado judicial, penal, un juez que te emite una orden para que tú puedas dar esa información confidencial. Entonces, si tú ya ves estas situaciones, es importante ponerte en contacto con la familia, con lo social, ¿sí? Para que también tengan esta observación dentro de casa, y se pueden evitar muchas cosas si se hacen este tipo de correctivos. Claro. Yo les había dicho de un caso de una mujer que durante 20 años tuvo un diagnóstico de depresión, y ella tenía estas conductas autodestructivas muy fuertes, se cortaba, ya varias veces tomaba sobredosis de pastillas, estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico, y luego, bueno, una de las indicaciones del psicólogo fue nunca le dejen sola, siempre trate a alguien de quedarse en casa con ella, de estar supervisándole, darle su independencia, pero también estar ahí atrás.
Resulta que la hija un día sale a la tienda y le deja sola por unos 10 minutos a la madre. Al volver ya llega el suicidio, sí. Entonces, claro, la familia ya de cierta forma se fue preparando poco a poco para ello, porque fueron años que habían afrontado con esta situación. Pero ahí está la importancia de ir a un psicólogo que te pueda asesorar con este tipo de situaciones, porque incluso si la persona tiene conductas autodestructivas de tipo cutting, se corta, se autolesiona, la familia tiene que poner todo en resguardo, todas las cosas con las que esta persona podría hacerse daño, los cuchillos, objetos cortopunzantes, todo tenerlos en una caja fuerte, en un cajón con llave, donde la persona no tenga acceso, incluso controlar la medicación. A veces los pacientes psiquiátricos son ellos mismos los que toman su medicina, y esto es un error. Claro. Tiene que ser regulada, y la familia tiene que ser quien vaya controlando la toma de medicina, en la mañana, tarde, noche, ir viendo, ir observando cómo va respondiendo, cómo va reaccionando, porque si yo le doy esa responsabilidad y la persona tiene estas ideas, en cualquier descuido va a hacer algo. Entonces sí es importante también el asesoramiento familiar y el acompañamiento social en este tipo de casos, tanto para saber qué debo hacer y como para ir resolviendo todas estas situaciones que están generando estas conductas, que también muchas veces tienen que ver con el ámbito familiar, con el ámbito social, el ámbito personal, obviamente, pero el apoyo social también marca la diferencia en el pronóstico y en la evolución de estos tratamientos con este tipo de casos. Totalmente. Y yo agregar, no sé, algo ahí en referencia a este tema, ¿no? De en qué punto el individuo debe decir, ¿no? Porque lo que nos mencionaba, el psicólogo tiene su profesionalidad, ¿no? Y hasta qué punto sabe cómo puede manejar la confidencialidad y en dónde va a romper esa confidencialidad. Pero que hago hincapié nuevamente en lo que hablábamos, es en qué punto es leve, moderado, extremadamente grave, y eso cómo reconoce la persona y cuándo pide ayuda, ¿no? Porque muchas personas, la mayoría, no piden ayuda, y hablábamos el podcast anterior que la cifra de depresión pasaba a los 3 millones, y lo dice la OMS. Entonces ese es el caso, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de una persona para buscar ayuda, ¿no? ¿Qué mecanismos hay, ¿no? ¿Qué le ofrece la sociedad, el gobierno, la empresa pública y privada, ¿no? Sí, yo creo que este es uno de los puntos más álgidos, ¿no? ¿En qué momento? Porque al hablar en sí mismo como de conductas autodestructivas, podemos encontrar un montón de cosas. Yo les decía, hay una parte que es la conducta, la manifestación de la conducta, pero hay otra parte que dentro de esas manifestaciones de conducta está detrás cuadros, trastornos, diagnósticos, etcétera, ¿no? Entonces, es compleja la pregunta en ese punto porque, claro, para conducta autodestructiva no tenemos como este lineamiento, lo que tú decías, Santi, leve, moderado, grave, profundo, etcétera, ¿no? Pero, exacto, no existen como rangos porque es súper variado. Aparte podemos tener conductas, yo les decía, en nuestro propio pensamiento, cómo nos tratamos, cuál es nuestro discurso interno, ¿no? Sin embargo, creo que algo que puede ayudar en este punto es reconocer que hay ayuda. Muchas veces, y yo les decía al principio, todavía vivimos con el estigma de la salud mental. Exacto. Todavía decimos, todavía decimos los locos van al psicólogo, yo no. Y a la final, dentro de algún componente, todos en algún punto hay algo que nos llama, hay algo que nos dice, es como esa voz interna. Puede ser, me sorprendió mucho el caso que presentó Belén hoy, ¿no? De esta persona que se corta, que no tiene ni siquiera la conciencia de que hay otros que no lo hacen. De hecho, como tú, ¿por qué no? Está tan normalizado, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Y vemos como esta de la sublimación del dolor. Sin embargo, podemos entender que sí, actualmente ya ha dejado de ser un tabú. Afortunadamente, hoy estamos en un espacio hablando de salud mental. Las personas se reúnen, hablan de un montón de cosas y eso también es salud mental, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco al interior de las familias, yo creo que el diálogo y la comunicación es fundamental. Los papás al final en algún punto saben, en algún punto algo notan, en algún punto saben la mirada triste, saben la sensación de tristeza que presentan sus hijos. Esto ya son indicadores que muchos padres tal vez tienen muchas otras ocupaciones y como que me hago el loco un poco, ¿no? Puede pasar, pero un poco yo creo que este acompañamiento va desde el calor del hogar
Y luego a nivel social, el acompañamiento social, la salud, las casas de salud están aperturadas. Sí, cada vez hay nuevos proyectos que apoyan la atención gratuita. Sabemos que no todos podemos acceder justamente por eso. Y otro de los elementos clave aquí que se sigue hablando todavía mucho, espero que en algún momento se hagan realidad, son las políticas públicas. Las políticas públicas donde todavía pues el Estado nos debe un montón, ¿no? Entonces es muy importante señalar esto. Yo creo que si bien no hay un límite, un rango, cada uno un poco ahí, cuando ya es adulto y en el calor del hogar, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando estamos sujetos como a un sistema exterior, ¿no? Externo, ahí la familia como este elemento que sostiene. Entonces, para mí un poco por ahí podría ir este alerta, ¿no? Este sistema de alerta. Esa vía de búsqueda que hablábamos. Exactamente. Y luego ya las personas que nos acompañan, las personas que están mirando, las personas que están desde ahí escuchando, yo me parece esto, puede ser. Sí, eso ya es también ese llamado de atención, ese escuchar, ese, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Sé que estás atravesando una situación difícil, capaz no puedo hacer nada, pero te escucho. Estoy aquí, estoy contigo. ¿Qué puedo hacer para aliviar un poco ese dolor? Sanar, habla. Hablar sana, escuchar sana. Entonces, yo creo que estos elementos o estos espacios buscan eso, ¿no? Crear como esta conciencia de salud. Y también es importante el escuchar sin juzgar, porque eso es algo que no lo encontramos en muchos espacios, y lo digo también por experiencia personal. A todos nos ha pasado que hablamos de un tema y dejas de hablarlo porque te sientes juzgado. Sí. Entonces es importante siempre escuchar de manera asertiva y sin buscar ni dañar, ni juzgar, ni tachar, ni reprobar, ni castrar a la persona, porque de esa forma estamos cortando esta libertad, esta catarsis, este desahogo que el individuo quiere hacer y que busca ser escuchado, ¿no? Tenemos en cuenta que cuando estamos tristes, cuando estamos mal, pasando un problema, no queremos que nos reprendan. Ya sabemos que tenemos un problema, ya sabemos que tenemos que resolver cosas. Lo único que queremos es un brazo que nos apoye, un oído, un amigo, una persona que esté ahí. Entonces, si nosotros observamos a alguien que esté atravesando estas situaciones emocionales difíciles, escuchémosle sin juzgarle. Pongámonos en una postura empática, asertiva, con las palabras correctas. De hecho, esta es la primera fase de las PAP, ¿no? De los primeros estudios psicológicos, de escuchar y que la persona se desahogue. Es tal cual exactamente lo que tenemos que hacer. Y es importante ya en este segmento recordarles que no estamos solos. Por eso es importante buscar ayuda. En este momento vamos a compartir varios recursos y estrategias para aquellos que enfrentan estas conductas autodestructivas, así como consejos que podemos darles a los amigos, a las familias, para que puedan ayudar a las personas que están atravesando por estas situaciones. ¿Cuáles serían los principales consejos o el mensaje que le podríamos dejar a las familias, a los amigos, a este componente social? Nosotros también creo que en algún momento de nuestra vida o hemos atravesado o hemos conocido a personas cercanas que han atravesado este tipo de conductas. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar en este tipo de casos? Bien, se han señalado algunas cosas, ¿no? Es súper importante la identificación del problema. Cuando yo reconozco, y yo les digo, el tratamiento es distinto si somos niños, si somos adolescentes o si somos adultos. Si somos niños, se espera que haya un sistema de protección que sea la familia. En ese sentido, las familias tienen muchas posibilidades de trabajar con sus pequeños en el fortalecimiento de su autoestima, en el fortalecimiento de su autoconcepto, ¿sí? En hacerle saber al niño que es amado, que es deseado, que es valorado, y eso va a repercutir en una adecuada formación integral de la persona, ¿no? A nivel adolescente, en el que pues ocurren muchas cosas allí, dentro de los cambios que aparecen, estar muy atentos, estar muy alertas. Nuevamente, el llamado a las familias. La familia es clave, y luego, claro, el sistema de apoyo en el que nos encontramos, ¿no? Los amigos, las amigas, y ahí estaba el escuchar sin juzgar, el por ahí, a veces puede ser paradójico, y yo creo que eso es como, no sé, cuando aparece un incendio, dicen rompe el cristal en caso de emergencia.
Y yo creo que hay ocasiones en las que los adolescentes pueden tener ese cristal ahí y lo hacen una sola vez. Pero sí, muchas veces el contar a alguien, ¿no? Está viviendo esta situación. Muchas veces los adolescentes se quedan en silencio porque tienen temor de la repercusión con los amigos o de lo que pueda ocasionar o quizás que pueda provocar daños mayores y eso puede ser problemático, ¿no? Entonces, en caso de emergencia, rompan el cristal. Y ya como que en el adulto aparece todo este sistema ahora, ¿no? De poder hablarlo, de poder buscar ayuda, de hacer un proceso psicoterapéutico, de interesarnos en hacer estos procesos, de ir descubriendo de la manera que sea. Tal vez no todos están orientados a la corriente psicoanalítica, a la corriente analítica, a la corriente conductista, a la corriente cognitiva, pero algo funcionará conmigo. Entonces, tener esa apertura hacia a la recepción de ayuda. Y luego están ya los grupos sociales como sistema de ayuda, ¿no? Encontramos muchos grupos, en el caso de grupos de personas de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que también presentan altos índices de conductas autodestructivas y sabemos que uno de los componentes que más ayuda en este tipo de terapia o de abordaje es el componente social, ¿no? Como sistema de apoyo y también como sistema de identificación. No soy el único, no es la única persona que le está sucediendo esto. Entonces, creo que un poco ese sería, a mi criterio, el abordaje, el consejo quizás para trabajar este tipo de situaciones. Entender que somos seres humanos imperfectos y que todos los defectos también pueden ser mejorados y corregidos. Vamos a hablar ahora, Santiago, de historias de superación para llegar al segmento final del podcast. Usted, de alguna experiencia personal que ha observado, que ha vivido, que ha acompañado, ¿qué podría señalar al respecto? ¿Conoce tal vez alguna historia de este tipo? Debido a que justamente, como señala la doctora, pues es importante saber que no estamos solos, hay varias personas que están atravesando la misma situación y que han salido de ella. Y también es importante recalcar que si hemos logrado sobrellevar y sobrepasar problemáticas muy difíciles en nuestra vida, lo actual también lo vamos a poder superar de la misma manera porque tenemos los recursos, tenemos las herramientas. Entonces, ¿qué podríamos decir en esta parte del segmento? En casos de superación, bueno, esta parte ya nos lleva a ese punto donde qué personas se han salido de qué es la situación, ¿no? Entonces, aquí a nivel la provincia, por respeto a las personas, no voy a poder mencionar sus nombres por su confidencialidad. Sin embargo, conozco casos críticos de personas de que han tenido, porque es muy fácil, conozco casos que obviamente vienen de un hogar no disfuncional en su totalidad y realmente el hijo es un desastre. Entonces realmente es ahí la sobreprotección también es una manera de infligirles daño y generar luego conductas autodestructivas. Pero aquí llegando al punto de lo que es la superación, conozco el caso de una persona que obviamente su familia le dejó, le abandonó. Su madre en un momento dado era heterosexual, se convierte en lesbiana y se mete con la pareja de este tipo. Entonces ya aparentemente todo estaba destruido, esta persona deja de vivir con su madre, se va a vivir a otro hogar. Y después esta persona, no solo después de haber tenido esta heterosexual, sino se dedica a la prostitución. Y era una persona profesional, tenía un título, o sea, no era una persona de un hogar que se suponía de escasos recursos, que tal vez iba a pasar algo así. Entonces este personaje le toca resolver su vida y hacer cosas por salir adelante, ¿no? Y lo abandonan con un hermano, tiene un hermano, entonces es abandonado y le toca a sus, si no me equivoco, esa persona tenía, en las épocas que pasaba ese proceso, tenía 17 años y le tocó resolver esa situación. Después de eso, pues esta persona pues, obviamente se mete en temas delictivos, complicados, venta de drogas, microtráfico, etc. Entonces creo que su destino estaba ya dicho, de muerte o algo así, ¿no? Sin embargo, para mí es un caso de superación esta persona, porque esta persona tuvo la conciencia, que es lo que usted dijo, tuvo ese 0,5 de conciencia de buscar ayuda, de empezar a darse cuenta que tal vez puede ser el propio capitán de su destino. Y entonces esta persona obviamente busca ayuda y sigue adelante y después se empieza a involucrar en procesos y bueno, actualmente tiene una vida totalmente funcional y
nada que ver con lo que tendría que pasar, porque conozco casos con esa historia súper complejos, no tan complejos como esa. Hay otros que han habido abuso sexual y etcétera, ¿no? Pero sin embargo esa historia es bastante interesante de analizarlo, porque esta persona, esperemos más adelante invitar al programa, esta persona salió adelante, ¿no? Y no tuvo nada que ver estos procesos anteriores, no le terminaron programando como debería ser. Entonces este es un caso para mí bastante interesante, importante, que vale recalcar. Conozco otros más de otras personas, igual hay de famosos, pero creo que este es bastante conmovedor. Sí, yo creo que como vemos en este caso que acabas de mencionar, Santiago, hay muchos casos más que se han recuperado de una manera satisfactoria, tomando en cuenta todos estos componentes y teniendo el acompañamiento adecuado desde un momento oportuno, porque sí, recuerden que mientras hay un diagnóstico temprano es mejor el pronóstico. Había otro caso de una chica que igualmente tenía cutting en todo su cuerpo, en la mayor parte de sus piernas, su abdomen, su pecho, tenía laceraciones en todo su cuerpo. Ella tenía depresión y logró recuperarse igual en un proceso de 1 año, 1 año y medio. Tengo entendido que hasta el día de hoy llevan 4 años que ella no se ha cortado. Sin embargo, obviamente constantemente durante estos 4 años ha acudido a terapia. Entonces, qué sanador y qué enriquecedor es ir a estos espacios de sanación, estos espacios de psicoterapia, de acompañamiento emocional, que de alguna forma, como igual hay una investigación que menciona que la psicoterapia tiene el 90% de efectividad, siempre y cuando también haya este trabajo conjunto entre el psicólogo y la persona que acude a consulta, porque si no hay ese compromiso, si la persona no va, si la persona no es perseverante, tampoco vamos a esperar ver cambios. Entonces es importante primero que la persona quiera ir, que tenga ese deseo de salir de esa situación, que tenga esa conciencia de que debo mejorar, debo salir de acá. Entonces sí es importante también señalar este tipo de casos que, como ven, sí pueden tener una resolución favorable e incluso tener una calidad de vida óptima, una calidad de vida buena. Vemos casos de superación en consumo de sustancias, por ejemplo, personas que han tenido una adicción súper grande a las sustancias, al alcohol, al tabaco, y que luego se han recuperado de una manera muy buena y no toman, pero nada, ni un vaso de cerveza. Por convicción. Dándose cuenta que por convicción personal y debido a este proceso psicoterapéutico, pues es una conducta autodestructiva que deben erradicar de su vida, ¿no? Personas que vemos que tienen enfermedades como diabetes, enfermedades fuertes, cáncer, y que al momento de enterarse del diagnóstico han empezado a deteriorar sus hábitos de vida, su estilo de vida. Entonces tienen pensamientos de estilo, ya de qué sirve vivir, ya de qué sirve cuidarme, mejor me mato más rápido y voy y empiezo a hacer justo lo que no debo. En lugar de cuidarme, me destruyo. Claro. Pero luego ya cuando hay esta fase de aceptación de enfermedad, porque recordemos que también hay fases, ¿no? Hasta llegar a la aceptación absoluta, el acompañamiento, la toma de conciencia, pues comienzan a cuidarse mucho más y erradican este tipo de situaciones. Entonces es posible salir de todas las situaciones que enfrentamos en la vida. Todo tiene su solución, y yo siempre digo, los problemas de la vida son como una ecuación matemática. Mientras no encontremos la solución, van a seguir ahí. Entonces lo importante es resolver, no enfrascarnos en el problema, en la situación, no ver todo negro, sino también entender que todo tiene sus alternativas y hay varias perspectivas desde donde podemos ver la misma situación o el mismo problema. Entonces lo importante es abrir la mente, sacar de la cabeza esa visión en túnel que a veces generamos y ver las cosas desde todas las formas, de todas las esferas y perspectivas. Henrit, ¿algo más que podamos aportar tal vez en este segmento? Bien, yo creo que los casos son muy frecuentes, muy comunes. No recuerdo ahora mismo alguno en particular, de hecho creo que tengo un montón en mi mente, pero sí, como este cambio de chip, ¿no? De la culpa, muchas veces este componente de culpa que nos activa cosas en cualquier momento, ¿no? Trabajar la culpa ya es una manera. Entonces, para mí esta parte, más allá de contar algún caso en particular, creo que lo que podemos hacer hincapié es justamente en la resiliencia. Saber que todos los seres humanos tenemos esta capacidad para aprender a resolver problemas a pesar de las diversas dificultades que podamos estar enfrentando. Y yo creo que esta parte tiene que ver con esto, ¿no? Con la resiliencia que nosotros podemos generar
a partir de estos eventos, a partir de esta identificación. Si no soy consciente, claro, tal vez no podré mucho cambiar ahí, pero si soy un poquito más consciente y busco la manera, algo se resuelve. Eso tiene que ver con nuestra propia capacidad de hacer frente a las situaciones. Conozco justamente el caso de una persona que sí, con un historial un poco ahí delictivo, un poco de consumo, chica, tenía en la adolescencia ya empezó a experimentar algunas conductas de riesgo, ¿no? Como en el tema de la sexualidad, la hipersexualización, y claro, en toda su configuración sufría mucho, ¿no? En su vida, en sus manifestaciones, como que la vida era un drama, ¿no? Y está esta visión, esta postura, o sea, a veces nos ubicamos en este lugar, ¿no? Nos identificamos con ese personaje y bueno. Claro que sí, ¿no? Un poco desde el histrionismo puede ser leído este caso, ¿no? Cómo ella se presenta al otro, un poco ahí desde el llamado ahí de auxilio, ven, otro, sálvame, ¿no? Pero, es importante, pues inició, a ver, sí, tenía que ver con un tema familiar y ya había tenido como muchas repercusiones, ya había sido expulsada de colegios, a nivel universidad tenía como dificultades también, profesores, yo digo, ¿no? Tenía una visión de sí misma como una vida caótica. Es bien curioso, empieza un proceso de análisis que le llevó años. O sea, en realidad no fue tampoco una cosita. Imagínense nosotros que tenemos como toda una historia de vida, no es que un día nos levantamos y hoy tengo un pensamiento negativo sobre mí. No, inicia en la infancia, sin duda, hay un trauma o como queramos considerarlo y han pasado años hasta que hay manifestaciones y capaz algún día me doy cuenta. Pero dentro de todo este recorrido, ella empieza su proceso y poco a poco empieza, ¿no? Como a ir soltando estas cosas, como primero a cambiar esta visión de sí misma tan caótica y a pesar de que no puede modificar las situaciones o las circunstancias externas, empieza a aceptar lo que sí puede modificar, que es la forma como ella empieza a responder a las situaciones, la forma como ella empieza a tomar estas situaciones, la forma como ella empieza a apropiarse de sus propias acciones, la responsabilidad consigo misma, la responsabilidad afectiva también con los otros, familia, entorno, parejas. Y llega un momento donde finalmente se desprende como todo esto y es todo un caso, ¿no? Ahora ella puede mirarlo, puede expresarlo, puede contarlo y se resuelve un poco ahí. Ya no hay como esta tendencia. Si bien cuando ella entra en crisis, a veces conversamos, ella dice, ¿no? Como que empieza de nuevo y ya tiene otras herramientas. El objetivo también es eso, ¿no? Generar herramientas. Estoy ahí estancado, algo me pasa, pero ya aprendí, bueno, recurro a eso que ya está en mí. Creo que eso es lo fundamental de la psicoterapia, las herramientas que le otorga el psicoterapeuta a la persona, ¿no? Y en este punto creo que estamos por llegar a la conclusión del podcast y creo que ha sido un podcast bastante interesante, bastante enriquecedor, se ha hablado de muchas cosas. Es una agrado siempre poder compartir con usted, Belén, en este caso con usted, Andrea, igual le vuelvo a hacer una invitación que no sea la primera vez que esté con nosotros. Y bueno, como conclusión un poco ya, se han tocado diversos puntos, pero me he llevado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el rompa el cristal en caso de emergencia. Totalmente, hay que buscar ayuda de manera inmediata si es que las cosas no marchan bien, ¿no? Escuchar sin juzgar, es otra de las frases que salieron el día de hoy que me pareció súper importante. Realmente hay que aprender a escuchar sin juzgar, porque eso sana mucho a las personas y a uno también le permite sanar, le permite escuchar más objetivo y no tan subjetivo desde tal vez lo que uno se va conectando ahí. Lo otro, pues bueno, se ha mencionado también políticas públicas, ahí sí me ha tocado el tema, me diría un podcast de políticas públicas, sí, pero vamos a hablar hoy. Estamos en el proceso, esperemos pues que hoy hemos tenido una conversación, el día de hoy nos reciba el concejal, que justo teníamos por ahí una reunión de eso. Esperemos que sí, es el señor Diego Proaño, con quien vamos a ver qué se puede trabajar. Yo pienso que es fundamental la familia, como conclusión, la familia es el origen, es la célula, es el núcleo, digamos, de la sociedad, es la base y claro, lamentablemente muchas familias
vienen de otras familias dañadas y de esa familia se sigue dañando. Entonces creo que no nos vamos a detener en juzgar en lo que pasó atrás o lo que fue, sino creo que el objetivo es las personas que escuchan esto, las personas que tienen un poco más de conciencia y que asisten a terapia, saber que tampoco podemos poner en terapia a veces a toda la familia, que es lo primero que pasa, ¿no? Claro. Si no somos nosotros los únicos capaces de poder ser esos capitanes de nuestra propia vida y dirigir esa proa visionaria de nuestra vida, de nuestros objetivos, marcar objetivos, creo que es lo fundamental para una persona. Recordar que este podcast es obviamente enfocado en temas de salud mental. Obviamente siempre lo hemos mencionado, las personas no están solas, los estudiantes UNIANDIT no están solos, igualmente esto está abierto a la comunidad en general, pero este es un medio donde siempre pueden contar con personas que van a estar atentas a escuchar las problemáticas. Como habíamos mencionado, más adelante se va a implementar un número donde precisamente para eso, ¿no? Los casos reales, poder escuchar y irlos mencionando, ¿no? ¿Y qué ha pasado con este caso? Si mejoró, ¿qué sucedió? Etcétera. Entonces eso ha sido un podcast excelente. Se ha hablado de cosas sumamente importantes en temas de salud mental, en conductas autodestructivas. No me queda más que decir que vernos en otro programa más y desearles mucha suerte siempre en sus actividades cotidianas, porque ustedes sí creo que no tienen vacaciones nunca. No, yo creo que también es la vocación, ¿no? Yo creo que el psicólogo nunca descansa. Igual, siempre hay casos críticos en donde te escriben el fin de semana, necesitas contestar una llamada, dar unas palabras. Y bueno, la vocación es lo que a uno le lleva al servicio también. Yo creo que es importantísimo seguir una carrera porque te apasiona, porque realmente te gusta y no solamente por obligación o presiones externas. Es importante también señalar, Santiago, como conclusión, que hay que darles un espacio a nuestras emociones, permitirles sentir esa tristeza, esa ira, esas situaciones, esos sentimientos negativos que a veces nos incomodan, tener estos espacios de proyectos individuales, tener estos espacios de contacto con uno mismo, de contacto con la naturaleza, en donde podamos iniciar un proyecto artístico, cultural, algo que nos ayude a crecer y que nos enriquezca. No ver a la soledad como algo negativo, ir al cine solos, aprender a irnos a tomar un café solos, ¿por qué no? Eso no está mal. Y es ahí donde vamos a ganar realmente esa autoestima, esa autocompasión y vamos a resolver desde lo profundo, desde el yo, estas situaciones de carencia que a veces nos enganchan a objetos, personas, situaciones externas que al final del día no llenan nada. Solo uno es capaz de llenar sus propios vacíos. Entonces es importante ese trabajo con uno mismo, y si no hemos ido a terapia, pues hoy es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? También es una pregunta bastante importante, porque a veces esperamos ir cuando ya tenemos una crisis que no podemos sostener y en las primeras manifestaciones no hacemos algo, lo evitamos, lo ignoramos. Pero sí es importante que desde las primeras manifestaciones acudamos a un espacio terapéutico. Así que aquí estamos siempre para apoyarles, para escucharles. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tal vez un mensaje final. Bien, nuevamente agradecerles por este espacio. Yo creo que ha sido muy bonito. Es la primera vez realmente que yo participo en un podcast. Siempre de oyente, nunca de actor. No, pero creo que justo esto es la oportunidad, ¿no? Siempre se abren oportunidades para hacer cosas nuevas. Yo creo que me llevo esta nueva experiencia, esta nueva oportunidad. Y ya me presentaron, soy profe, pero fuera de esta parte como más formal, saber que la comunidad, los estudiantes con quienes estamos en el día a día pueden contar conmigo, podemos abrir un espacio, podemos conversar de situaciones que están aconteciendo, invitarles a que hagan esto, ¿no? Contáctense, yo siempre estoy abierta a escucharles. Muchas gracias, Andrea, bienvenida siempre al podcast. No será la primera vez, ya habrán varias ocasiones en las que vamos a conversar aquí de muchos temas, porque hay una infinidad de temas. Obviamente también vamos a escuchar sugerencias de todos nuestros oyentes para ver qué tema es de su interés. Nos vemos la próxima semana y no se olviden de escucharnos. Gracias por estar aquí.